Voy a compartir mi pantalla. Espero si se ve ahorita bien la pantalla. Espero que sí. ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, sí, se ve Sí, bien. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias también por estar aquí presentes en este webinar. Agradecemos también a Granic que nos invitó para tener aquí la charla con ustedes, este webinar que vamos a tener de lo que es la presentación del nuevo QS1A. Aquí está también mi compañero, el ingeniero Rubén. El ingeniero Rubén va a estar contestando de manera activa lo que son preguntas que tengan en el chat. Y obviamente al final pues hacemos un foro de preguntas y respuestas de lo que haya tenido pendiente, pero aquí vamos a estar entonces contestando lo que haya de dudas. Vamos a presentar entonces lo que es el QS1A, eso es lo que tenemos el día de ahora. Vamos a hacer la presentación. Entonces, esperemos que ahorita, entonces me confirmen, ya se ve la pantalla, entonces empezamos con esto. Okay, ¿quién es AP Systems? Sí, se puede ver aquí ya lo que estamos presentando, ¿verdad? Ok, aquí ya veo que sí. Muy bien, entonces, ¿quién es AP Systems? AP Systems, perdón. Ok, AP Systems ofrecen tecnología avanzada y potente de microinversores solares para sistemas residenciales, comerciales e industriales. Es la segunda empresa a nivel mundial. Eso es algo muy importante. En microinversores, que ya tenemos también 10 años en el mercado. Estos 10 años, obviamente, pues ya nos respaldan, ya tenemos una trayectoria como tal. No somos empresas que podemos desaparecer. Quién sabe, todos estamos expuestos a eso, pero bueno, ya una trayectoria de 10 años, pues obviamente nos respalda y pues también en eso nosotros les damos la confianza a los clientes finales, instaladores que cuentan con su distribuidor y aparte que estamos también nosotros dando soporte de manera presencial, ¿no? También así en estos mercados. A nivel mundial, pues tenemos presencia en más de 82 países, pues estamos localizados ya con corporativos en Francia, China, Australia, Estados Unidos y aquí en México para dar todo el soporte de Latinoamérica. Pues entonces eso es una breve pues reseña de lo que es AP Systems. AP Systems, obviamente ya conocen ustedes lo que son los microinversores. Los microinversores, obviamente, pues no vamos a dar la reseña anterior de lo que empezamos, que era el GC250, GC500. Esos pues ya se han estado reemplazando con estos equipos. Aquí nada más es cuestión de, esto es lo que tenemos ahorita en puerta para tener la certificación, lo que es el EQC para lo que es el Zero Export. Hemos estado dando algunos webinars en la página directa de AP Systems, donde pues se mencionó este equipo y pues ahora ya tenemos también QS1, QS1A, YS600, YS600B y el EQR. Entonces estos son los equipos que tenemos actualmente. Vamos a ir a lleno lo que es la descripción del QS1A. El QS1A es algo muy importante, que tenemos 4 canales, 4 MPPTs independientes. Aquí quiere decir que entonces tenemos inversores independientes por cada canal que tenemos nosotros en el par de MC4. Esto quiere decir entonces que son 4 MPPTs independientes, no es en conjunto por cada 2 canales, no es un solo MPPT por todo el equipo, sino 4 MPPTs independientes. La ventaja también de lo que tenemos aquí, que el cable troncal precisamente es compatible con YS600, YS600B, QS1. Ese cable troncal donde nosotros vamos a hacer la conexión de nuestro cable se hizo con el propósito de que sea compatible para poder hacer ampliaciones con este nuevo equipo y que obviamente sea compatible con todos los que tenemos ahorita en el mercado, que son de comunicación Zigbee. Comunicación Zigbee, que es la antena que vemos aquí, es donde precisamente se hace la comunicación entre ellos y va a ser posible tener el monitoreo con el EQR y el EQC. Eso es donde lo vamos a monitorear nosotros. Y aquí la ventaja y lo que tenemos diferente es una potencia de salida de 1500 watts. Eso es lo que hace la diferencia también entre el QS1 y QS1A.
La letra precisamente lo único que hace es la distinción en lo que es la potencia de salida. También va a haber algo que lo pueda distinguir entre el QS1 y QS1A, precisamente va a ser la etiqueta va a ser de color azul. Entonces es lo que vamos a tener como unas diferencias, ¿no? Entonces aquí tenemos los 4 MPPTs y el cable troncal. Aquí lo que vamos a ver va a ser la introducción del producto del QS1A, cómo instalarlo y las ventajas que vamos a tener. Entonces el QS1A, la estructura obviamente es exactamente igual de lo que tenemos con el QS1, pero obviamente lo que vamos a tener es más potencia de salida. El microinversor lo tenemos para 220 volts, es para split phase, o que tengamos siempre y cuando se cumpla precisamente este propósito de tener 220 volts. ¿Sí? Es tecnología MPPT, quiere decir que por cada canal nosotros podemos mezclar si así lo queramos, o no es necesario que estén conectados los 4 MPPT, sino que puede ser uno solo para poder hacer que trabaje nuestro microinversor. Entonces, desde un módulo fotovoltaico hasta los 4, o lo podemos conectar y podemos mezclar potencias sin ningún problema. ¿Por qué? Porque son MPPTs independientes. Entonces, no hay problema si en el canal 4 pongo un panel de 300, en el canal 2 pongo un panel de 405 y en el otro uno de 250. No hay ningún problema y así lo podemos hacer. Es por lo tener esa capacidad de los canales independientes. Las dimensiones son, pues, aquí muy importantes, ya con todo lo que es la estructura, lo tenemos para la sujeción, son 28 por 28 centímetros, es un cuadrado, aquí lo que tenemos con un espesor de 4 centímetros. Obviamente estos 4 centímetros, pues es lo que nos da como para poder poner en la parte superior, dejarlo en la azotea, la conexión mucho más fácil, toda la conexión que vamos a tener es de corriente alterna, entonces ya va a ser mucho más sencillo lo que es la conexión. El espesor de esta lámina es de 6 milímetros, por si se requiere tener esta especificación, es para poderlo tener con la sujeción de bases, con Everest, lo podemos tener, se está fabricando para que se tenga una sujeción exclusiva para el microinversor, pero bueno, con el tornillo M6, M8 es suficiente para poderlo tener en la sujeción que tenemos en esa parte, ¿no? Aquí es donde los podemos tener sin ningún problema de fijación. El QS1A, vamos a ver aquí precisamente la ficha técnica. La ficha técnica del QS1A lo vamos a describir aquí. Lo tenemos que son paneles desde 250 hasta 440 watts. Obviamente tenemos aquí la potencia que puede ser mayor. Nos mandan la ficha técnica y vemos si es compatible con los otros productos, porque ahorita precisamente, pues lo que son los paneles fotovoltaicos, pues ya han incrementado su potencia de manera abismal, ¿no? Ya ahorita tienen potencias de 500, bifaciales de 600, son potencias ya muy grandes que obviamente pues, estamos también en el desarrollo, pero bueno, ahorita por eso sacamos este otro microinversor para que tengamos una salida, como bien comentamos aquí, esa potencia máxima de salida continua de 1500 watts. Eso es lo que tenemos como algo importante. Y pues obviamente también mencionar el rango de voltaje de MPPT, obviamente va de los 30 a los 52 volts, pero nuestro microinversor puede tener un rango de voltaje de operación de los 16 volts a los 55 volts en corriente directa. Entonces, esto quiere decir con un voltaje máximo de entrada lo podemos poner con 60 volts máximos y un voltaje de arranque que va a los 20 volts. Esto, la corriente de entrada máxima, pues lo tenemos a 13.3 amperes por canal y una corriente máxima de cortocircuito de 15 amperes por canal. Entonces lo tenemos nosotros modulado con esta regulación del OL de 741 de las 240, que va con un rango de voltaje, pero sabemos que en México lo tenemos con unos rangos mucho más amplios, entonces vienen ya con rangos amplificados para lo que es el mercado de Latinoamérica y aparte tenemos la opción de poder manipular el distribuidor y AP Systems, tenemos esta facultad de poder manipular el voltaje de 150 hasta 280 volts. Eso es lo que nosotros podemos ajustar en los parámetros que precisamente exclusivamente distribuidor y AP Systems tienen la capacidad de modificar estos parámetros. Aquí, por ejemplo, la corriente de salida nominal es de 6.25 amperes. Es por eso que recomendamos que sean 3 unidades por cada disyuntor, breaker o pastilla, como se le denomina aquí en México, de 25 amperes. La frecuencia, pues también lo tenemos con 55 a 65 Hz manipulable, pero viene ya establecido de 59.3 a 60.5 Hz.
Viene también con un factor de potencia de salida mayor al 0.99 y una distorsión de armónica total menor del 3%. ¿Sí? Entonces eso es lo que es la ficha técnica, lo que tenemos. Estos son lo que se aplica en amperes pico con lo que es la duración en la corriente de falla de salida en corriente alterna. Precisamente esos son los valores en corriente y valores de duración de lo que dura cada etapa. La eficiencia máxima es de 96.5%. El MPPT, cuando está en los rangos de MPPT, lo tenemos al 99.5% y tiene un consumo nocturno. Este consumo, pues obviamente lo tenemos que mencionar porque es una carga, esa carga obviamente se representa cuando ponen un analizador de fase. Obviamente en ese analizador de fase pues vamos a tener nosotros aquí un consumo que se va a representar de 30 miliwatts por cada microinversor conectado. Aquí son los datos mecánicos de cómo se tiene que almacenar, las dimensiones. Pesa aproximadamente 4.5 kilogramos cada microinversor. Se recomienda que se tenga protecciones de 25 amperes. Es NEMA 6 o tipo de lo que es la clasificación de ambiental para que se pueda tener en la parte exterior. Puede mojarse, puede estar en polvo, puede estar bajo el agua. Obviamente no se recomienda que se ponga bajo el agua, pero hay circunstancias donde hay nieve, que esa nieve tarde o temprano va a ser agua y es donde por eso se puede poner en ciertas condiciones y ciertos momentos bajo el agua para precisamente en lo que se derrite pues, fenómenos que podemos representar cuando está instalado en esos ambientes donde está con mucha nieve. Lo que tenemos también ya certificaciones UL 1741, tenemos también lo que es la NOM 001, SSFI 1993 y la IEEE 1547. Si lo requieren, obviamente se manda un correo al correo de soporte de CRANIC con los ingenieros encargados y ellos van a poder proporcionar cualquier certificado, cualquier manual, ficha técnica, lo van a tener con ellos para que se pueda descargar todo este tipo de documentos. ¿Cómo instalar? La instalación ya ha cambiado, es muy sencilla, es plug and play, no tiene por qué hacerse ninguna programación. Precisamente al final vamos a hablar un poco de lo que son los procesos de garantía, vamos a ver nada más cómo es lo que se tiene que hacer, cuáles son los pasos, pero realmente aquí pues, es muy sencilla la instalación. Como pueden ver, se hace lo que es el acomodo de los microinversores. Normalmente el EQ se ponía lo más cercano al centro de carga porque era una comunicación PLC, ahora es una comunicación Zigbee que es inalámbrica. Por eso ahora recomendamos que sea lo más cercano de donde están los microinversores. En este caso lo ponemos aquí. Y aquí tenemos los micros, que no sea mayor a una distancia de 5 metros. ¿Esto por qué? Porque sabemos que la ficha técnica obviamente dice que tenemos 15 metros, pero en condiciones de instalación como en China, Australia, Estados Unidos, donde obviamente pues lo que son los techos que se utilizan ahí son tabla roca, son madera, pues algo muy que no puede tener un bloqueo de señal. En Latinoamérica obviamente utilizamos otros productos de construcción que son como ladrillo, bloque, concreto y obviamente eso tenemos 4 paredes. Si lo tenemos en la parte de abajo, atraviesa un muro de pared o lo que es otro nivel y el tercer nivel, entonces aquí ya tiene que atravesar 3 muros como lo que pasa con el Wi-Fi y ya no llega la señal. Entonces por eso que recomendamos que sea lo más cercano donde están los microinversores. Esa es la mejor ubicación para poder hacer la instalación del sistema de monitoreo y los que son los QS1A. También la flexibilidad de cómo lo podemos tener. Si, por ejemplo, solo van a instalar 10 módulos. Oye, yo nada más tengo 10 módulos. Ok, perfecto. Puedes usar el YC600 con QS1 para los últimos 2 circuitos. Ponemos un QS1A, otro QS1 acá. Ya tenemos aquí nuestros 8 paneles, con 2 microinversores, pero no queremos poner un tercer QS1A porque el cliente no quiere ninguna ampliación. Entonces hacemos una conexión híbrida, vamos a decirlo de esa manera, flexible, donde realmente nosotros podemos utilizar QS1 con YC600 y lo tenemos de esta manera exclusivamente para abastecer 10 módulos fotovoltaicos. Así es como podríamos hacer esta instalación sin desperdiciar o en un futuro que quiere el cliente, pues obviamente es la ventaja que tenemos que es escalable nuestros sistemas. No se pueden ir haciendo modularmente como se vaya deseando, como vayan queriendo. Accesorios son muy importantes, los accesorios, las tapas terminales, donde obviamente a evitar tener cinta aislante al final de cada ramal, mejor compramos y tenemos nuestra tapa terminal. Esta tapa terminal precisamente aísla completamente lo que es cada ramal.
Y esta herramienta, pues obviamente lo que hace es dividir cada conductor y evita que tenga algún contacto para tener algún cortocircuito. Entonces utilizamos el end cap por cada ramal que vamos a tener, por cada string, por cada cadena. Entonces esto va a ser muy importante que tengamos estos accesorios, son muy importantes. También se recomienda que un cable troncal sea continuo de punta a final. Esto quiere decir que si vamos a utilizar, vamos a suponer como lo que veíamos anteriormente en lo que es esta presentación, si vamos a tener aquí que ya al momento de ponerlo de manera horizontal no nos alcanza y tenemos más distancia de los 2 metros que viene de conector a conector, pues obviamente vamos a tener que tapar uno de los conectores. En ese caso, entonces, vamos a utilizar una tapa de conector. ¿Para qué? Para que no se quede expuesto y si se llega a mojar, pues obviamente no tengamos un cortocircuito. Entonces utilizamos una tapa de conector, que lo tenemos aquí. Y posteriormente nuestra herramienta de desconexión, que es lo mejor que se puede utilizar, en lugar de utilizar las pinzas o utilizar un pedazo de alambre, pues obviamente recomendamos que sea la mejor práctica, la mejor manera, que obviamente utilicemos nuestra herramienta de desconexión, que en este caso se tiene la medida exacta para introducirlos en estos orificios y con eso hacemos la liberación de los microinversores en dado caso de tener alguna mantenimiento en los microinversores. También los MS4, si en uno de los QS1 tenemos una conexión de 3 módulos fotovoltaicos, si no vamos a utilizar un canal, se recomienda poner estas tapas plásticas flexibles, que lo que hacen es precisamente bloquear los orificios y evitar que tengamos ahí nidos de avispas, abejas, que por ser ese orificio, pues son muy fáciles de que se puedan hacer. Ya nos ha tocado esa experiencia, donde hemos visto paneles muy grandes, y no paneles fotovoltaicos, sino paneles de abejas y avispas por estos orificios. Entonces ponemos estas tapitas y si hay una ampliación posterior, pues obviamente las removemos, las volvemos a utilizar y se usa sin ningún problema, sin tener que estar removiendo, limpiando las terminales MS4. Para hacer una extensión, son los conectores que se pueden utilizar para hacer de lo que utilizábamos en el YS500. Precisamente son conectores hembra y macho y con eso podemos hacer extensiones del cable si fuera necesario. ¿Cómo instalarlo? Obviamente se recomienda que si se van a hacer en 2 filas, lo más recomendable es eso. ¿Por qué? Porque no necesitaremos utilizar lo que son extensiones. Sería con el mismo cable que tienen los MS4 de lo que son los módulos fotovoltaicos, alcanzan exactamente sin ningún problema de conexión si lo ponemos en la parte del medio y todos los MS4 se van a conectar sin ningún problema. Esa es la mejor, esa es la ubicación de cómo se tiene que hacer. Eso sería la mejor práctica de cómo poderlo poner. En ocasiones puede ser que sea paisado, entonces obviamente esta instalación no nos quedaría y lo tendríamos que hacer de otra manera. ¿Cómo instalarlo? Pues obviamente son pasos que tenemos que seguir. El paso número 1, que es comprobar la tensión de la red, que coincida con el valor nominal. ¿Esto por qué? Porque puede pasar que si tenemos, por ejemplo, YS600B y lo queremos conectar a 220, pues no va a tener la misma tensión que tenemos en nuestra instalación. Entonces es muy importante que se compruebe la tensión de la red que vamos a conectar, que sea la misma de los microinversores que vamos a conectar. El paso número 2 es un cable troncal de corriente alterna que está colocado en la posición correcta con el inversor, un extremo de la caja de conexiones que es en la parte abierta donde vamos a hacer el empalme, que precisamente evitar entorches de cables, sino que sea más bien con un tablero o una caja de conexiones sería lo ideal, eso es lo mejor. Y obviamente pues ya los conductores que tenemos, los conductores de color, lo tenemos en color negro y color rojo, y esto obviamente nos indica que tenemos de capacidades diferentes, de que lo tenemos en color negro, rojo y verde. Negro es línea, rojo es línea y el verde va a ser la tierra física. Ya no se utiliza el neutro. En estos casos el neutro era para tener una referencia y comunicación en el PLC. Ahora, como ya la comunicación es inalámbrica, es Zigbee, entonces ya no se requiere el neutro para tener la conexión. Entonces es otra de las ventajas. Ya no es necesario tener el neutro conectado. Simplemente si tenemos una conexión delta donde no tenemos un neutro o un punto de referencia, no es necesario, lo podemos conectar y que aunque se cumpla precisamente que tengamos esa condición entre línea y línea, tengamos 220 volts, con eso va a ser más que suficiente para que tengamos nosotros la conexión de nuestros sistemas.
El paso 3 es la colocación de los microinversores. Obviamente, como les comentaba, con nuestros compañeros de Everest no es ninguna obligación que se tenga que poner con ellos, pero bueno, Granic tienen también alianza con ellos y pues se puede conectar en sus estructuras sin ningún problema. Con los tornillos M8 o M6 se puede colocar en donde tenemos nosotros la sujeción, y aquí es donde lo podemos poner sin ningún problema ya sea horizontal o vertical, lo pueden poner, pero siempre y cuando se respete una distancia mínima de 10 centímetros, de donde está el cuerpo del microinversor hasta donde está el techo de donde se va a instalar. ¿Esto para qué? Esto nosotros lo pedimos para que haya una ventilación natural y obviamente eso enfríe el microinversor de manera natural sin ningún problema. Entonces, que tenga una separación mínima de 10 centímetros del cuerpo del microinversor a donde está precisamente el techo donde vamos a instalar. Eso es lo más importante que tenemos que tener, que tenga esa separación. Eso es como para que cuando hagamos el montaje consideremos eso. Si lo vamos a poner en una teja, precisamente esa teja también recomendamos pues de que se quite una fila de cada lado para que haya ventilación, ya que si no se quita esas tejas, obviamente pues se queda encapsulado el sistema y pues con esto no permite ninguna ventilación y pues estaría protegiendo porque también tiene protecciones por temperatura. Entonces esas temperaturas obviamente llega a una temperatura máxima de 95 grados centígrados y el equipo se protegería automáticamente. Ay, perdón. El puesta tierra, el aterramiento, como lo quieran denominar, tenemos nosotros 3 pasos muy fáciles para poner la tierra. Uno es una arandela de sujeción, esa arandela filosa, que cuando ustedes hacen la sujeción en el montaje, hace precisamente es filosa para que cuando hagan la apretado de tornillos de fijación, rompa el extruido que tiene el material de lo que es el aluminio y pues se ponga en contacto con la tierra que tiene ya su estructura. Esa es una de las tierras que puede ser. El otro es un cable desnudo de tierra donde se puede sujetar con esta otra sujeción que tenemos con un tornillo y puede hacer la sujeción con el cable desnudo. Entonces también aquí, si se fijan, tienen muescas para poner calibres diferentes y aquí es donde nosotros podemos poner los cables para que, si así lo requiere el auditor de la proveedor de energía, pues obviamente se vea el cable que está con la tierra que se requiere, ¿no? Y la otra es en el cable. En el cable nosotros tenemos línea y tierra. La tierra es el cable del medio y si no es necesario, también lo pueden poner en esta tierra que tengamos. Obviamente siempre para proteger cualquier inclemencia atmosférica, un rayo, pues obviamente que se descargue por esa tierra, que sea una tierra realmente preparada y como debe de ponerse de manera adecuada, ya que si nos hemos topado que muchas de las tierras que dicen algunos instaladores es un clavo en la pared, pues obviamente eso no es una tierra física, ¿no? Tiene que ser preparada con sales y minerales y tener un telurómetro para que realmente nos dé una tierra y cumpla lo que es realmente descargar toda la corriente que puede tener de un rayo o unas variaciones de retornos de energía, pues obviamente que todo se descargue por esa parte, ¿no? De lo que es la tierra física. El conectado del microinversor al troncal es muy sencillo, precisamente ya ahora viene, no sé si lo han notado, no, recientemente vienen ya con un protector, el conector del troncal, que debe de removerse esa tapa para poder hacer esta conexión que vemos aquí de manera física. Entonces eso precisamente lo vamos a conectar para que ya tengamos aquí la conexión y hagamos un clic y al momento de hacer el clic ya se está corroborando que tenemos una muy buena conexión del cable troncal con el cable del microinversor, como lo vemos aquí en esta manera, ¿no? Aquí, como les comentaba, la mejor práctica obviamente es utilizar esta herramienta para el desbloqueo que viene exactamente con la medida para nosotros introducirla y hacer la liberación de nuestros cables troncales con el microinversor. Es lo mejor, es la mejor práctica, es tenerle la herramienta. Como instaladores, se recomiendan que tengan esta herramienta y que también cuenten con un sistema de monitoreo, un ECU, para cualquier diagnóstico que se tenga, ¿no? Para identificar las líneas, ¿cómo lo tenemos que tener? Precisamente viendo el conector de frente, tenemos aquí línea 1 de la parte izquierda, línea 2 en los extremos, y aquí mismo es donde vamos a tener precisamente la tierra física. Aquí es donde vamos a tener la tierra, y esta es la que vamos a conectar, si lo quieren en la estructura, o bajarla donde tengan en su centro de carga,
la tierra física para poder hacer la conexión. Si lo desean, lo pueden hacer así o lo pueden hacer también en la estructura sin ningún problema. Y aquí es la identificación de cómo vamos a tener las líneas, precisamente identificación de línea 1, línea 2. No hay problema si es línea 2 y línea 1, siempre y cuando se cumpla el que entre estas dos haya 220 volts. Eso es lo más importante. En el cable troncal, lo que les lo comentaba, si hay una conexión donde no se utilice uno de los conectores, utilizamos una tapa para garantizar que esté totalmente hermética toda nuestra conexión. Lo que les comentaba también de las tapas terminales son muy importantes, ya que en esto, en lugar de utilizar un cable cinta aislante, obviamente lo que vamos a hacer es quitar el forro negro, exclusivamente el forro negro donde contiene los 3 conductores, le vamos a quitar 3 centímetros, y esos 3 centímetros va a utilizar para separarlos en esta parte plástica que tiene nuestra tapa, y es donde vamos a introducir cada conductor para evitar que tenga algún contacto y haya un cortocircuito. Es lo importante, esa es la importancia que hay de poner estas tapas terminales, porque precisamente aíslan completamente. Si esto quedara a la intemperie con cinta aislante, que queda haciendo contacto con el piso, hay una lluvia que hace un charco, esto podría obviamente tener un cortocircuito que no afecta exclusivamente a nuestros equipos, sino a toda la instalación. O sea, es por eso que nosotros hacemos mucho hincapié que las tapas terminales se garantice una muy buena conexión en toda su instalación. ¿Cómo instalar ya lo que son los módulos fotovoltaicos? Son muy sencillo, tienen su MS4, lo conectamos con la misma polaridad que tenemos para tener positivo o negativo, hacemos la conexión y en dado caso que no utilicemos alguno de los canales, se recomienda poner este tipo de tapas de protección. Eso es lo que podemos tener para evitar, pues ahora sí, polvo y lo que habíamos comentado anteriormente. Los sistemas trifásicos también son posibles conectar con el QS1, QS1A y S600. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente como se ve en la tabla, vamos a hacer un balance de fases si es necesario. Y así nosotros, si tienen ustedes motores donde se va a hacer la conexión, pues obviamente vamos a tener que hacer el balance completo de las fases. Y tenemos una restricción de poner 3 microinversores en línea. Esa restricción es exclusivamente para poder hacer cada ramal o cada cadena. Pero esto no quiere decir que nada más podamos poner 3 microinversores, sino podamos poner 100 microinversores, obviamente respetando 3 microinversores QS1A por cada ramal. Y después podemos hacer en paralelo, en una caja de conexión, todas las conexiones que ustedes quieran en paralelo. ¿Sí? Entonces nosotros, si vamos a tener nuestra caja de conexión donde tenemos 3 QS1 que están con línea 1 y línea 2, lo conectamos al tablero para hacer una conexión trifásica y después hacemos otro balance en otro ramal donde tengamos línea 1 y línea 3, tierra física, lo mandamos al centro de carga, y línea 2 y línea 3, y con esto hacemos el balance de fases. Con esto obviamente ya lo tenemos para que nuestro sistema trifásico pueda ser con QS1. Así lo podemos hacer sin ningún problema de desbalance, y obviamente si tienen motores se tiene que poner la misma cantidad en cada ramal para que cumpla y no haya un desfase de balance en cada fase. Entonces sí se recomienda que se tenga con las mismas cantidades en cada línea que vayan a poner. Las ventajas. ¿Qué ventajas tenemos? Las ventajas del QS1A es de que un solo QS1A para 4 módulos fotovoltaicos. O sea, ya estamos hablando de que podemos poner hasta de 440. 440 pues nos va a dar una potencia de 1700, que a lo mejor con esos vamos a tener una pérdida, pero esa pérdida se va a compensar también con lo que es la cosecha de energía. Entonces sí es algo muy importante que podemos tener ahí, que obviamente sí vamos a considerar esa pérdida en algún tiempo de lo que es la generación diaria, pero se compensa también en las horas de la mañana y en la tarde, que apagan a horas muy tarde y inician en horas muy temprano, pues se conserva con la cosecha de energía que tenemos, ¿no? Entonces ahí es compensarlo, y aparte tenemos que contemplar la degradación que va a tener nuestro módulo fotovoltaico. Ya lo habíamos checado con algunos módulos que después de 3 años pues se veía drástico lo que era la pérdida, ¿no? Entonces, obviamente ya no fue tanto ahí de lo que fue el micro, sino más bien del módulo, que sí representó mucho más pérdida de la que había dicho el fabricante en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es importante de ver cómo lo vamos a contemplar para esa pérdida, que se compense con lo que vamos a tener en conexiones.
Aquí también otra de las ventajas son 4 canales de entrada con MPPT independiente y función de monitoreo por módulo, no por equipo, sino por módulo, por canal. Vamos a ver en este QS1 cómo se comporta el canal 1, cómo se comporta el canal 2, el canal 3 y el canal 4. Oye, que tengo un problema en el canal 3 del micro 15 que tengo. Ok, ya sabemos exactamente en dónde está la falla, no tenemos que hacer pruebas de uno por uno. Eso es lo que tenemos como para poder hacer el monitoreo independiente. Una máxima potencia continua de salida de 1500 watts. El QS1A no va a desaparecer, lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa tener 1500. Sigo estando a gusto con los 1200, entonces tenemos con los 1200 sin ningún problema. Entonces 1200 y 1500 es por eso que tenemos QS1 y QS1A. ¿Sí? Sin ningún problema lo vamos a tener y aquí es donde vamos a tener precisamente el monitoreo y el cable troncal también es compatible como lo vemos aquí. El cable troncal es exactamente el mismo, si se fijan, cable troncal que es compatible con el YS600, QS1, QS1A, YS600B. Solo que aquí tenemos que tener mucho en cuenta que el YS600B no lo podemos poner en el mismo cable troncal. ¿Por qué? Porque viene con voltajes diferentes. Una es una tensión de 127 y otra es una tensión de 220, lo cual es, si lo conectamos, no funcionaría el sistema. Ahí nada más hay que tener ese punto muy en específico pues, para evitar ese tipo de problemas de conexión de que no está funcionando. Otra de las ventajas también es el bajo voltaje de arranque, que lo tenemos a 20 volts. Desde 20 volts nuestro sistema va a empezar a funcionar. Quiere decir que empieza en horas muy tempranas, desde la primera incidencia de sol, lo vamos a estar ya generando. Y también hasta horas muy tarde va a seguir generando nuestro sistema. Entonces quiere decir que prende a las 6:30, 7 de la mañana y termina de generar como hasta las 6:30, 7 en algunas partes de la República, donde también se pone el sol hasta las 8 de la noche, pues sigue funcionando con si tenemos un voltaje de 20 volts. Entonces aquí es importante porque realmente ahí muchos dicen, bueno, es que un 4% no es mucho. Bueno, 4% si lo multiplicamos por semana, por mes, por año, pues obviamente ya vamos a ver que sí tiene una buena cosecha de energía, ¿no? Protecciones, tenemos protecciones de corriente, tenemos protecciones de voltaje o tensión, tenemos GFDI también. El GFDI va a ser muy importante que nada más en otros equipos de inversores centrales se daña un fusible o se daña una tarjeta y se tiene que reemplazar. Aquí no, aquí simplemente lo vamos a poder liberar esta alarma o esta señal que tenemos de GFDI con el sistema de monitoreo, con el EQ. Si no tenemos EQ, entonces no va a ser posible tener la liberación de esta falla que tenemos en la falla tierra. También tiene protecciones de temperatura, como les comentaba, si llega a una temperatura de 90 grados centígrados, automáticamente el equipo para poderse enfriar se va a proteger y no va a tener entonces lo que es la generación. Se va a proteger hasta después de que ya vea que haya bajado la temperatura. Por eso recomendamos que tenga esa separación mínima de 10 centímetros. Cumple con la norma UL 1741. Si la requieren, obviamente se la pueden pedir a Kranik en lo que es al correo de soporte o con los vendedores y van a tener ellos para podérselas compartir. Y si no, también en la página de latam.apsystems viene la opción de biblioteca y viene todo lo que son manuales, ficha técnica, certificados, lo que se requiera y los podemos ayudar sin ningún problema. Se pueden tener módulos de 60 y 72 celdas que ahorita ya vienen hasta de 144, que son las celdas a la mitad. Son compatibles hasta más de 440 watts. Entonces, sin problema los pueden poner, se puede sobredimensionar el equipo. No está la ficha técnica, no se pierde garantía. Se pierde garantía exclusivamente cuando se mutila el cable troncal. Ahí, cuando se mutila el cable que va hacia el troncal, ahí pierde automáticamente la garantía. Oye, que le corté el conector para ponerlo directamente con los cables porque no quise comprar el cable troncal. Ok, entonces automáticamente se pierde la garantía. Entonces con eso ya se anula por completo. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta donde realmente pues ya se anula lo que es la garantía al tener mutilación de alguna parte que tenga nuestro equipo. Si por ejemplo se les cayó y se rompió uno de los MS4, pues lamentablemente ahí también se pierde la garantía. La antena que forcejearon y hasta que se rompió, todo eso es parte de donde se puede ver afectada la garantía. Entonces sí es un problema que se puede tener.
Otra de las ventajas en Latinoamérica es de que nuestros equipos vienen tropicalizados. Eso quiere decir que vienen con rangos de operación amplios. Se puede ajustar, como les comentaba, en dado caso que se requiera, pues se puede tener precisamente rangos de que pueden ser desde 150 volts hasta los 275. Entonces podemos hacer esa, siempre y cuando haya una justificación, pues distribuidor, en este caso Cranic, puede ser el que puede manipular esos parámetros de corriente alterna. Garantías, David, vamos a hablar un poco de las garantías, cómo son los procesos. Obviamente del instalador con el distribuidor es obligatorio seguir con el canal de donde se hizo la compra. Eso es muy importante. Esto se tiene que respetar porque si ustedes compraron el equipo con otro distribuidor y quieren que Cranic, porque ahora ya le compran a Cranic, que le haga los cambios de todos los equipos, se tiene que respetar el canal original de donde se hizo su compra para que ese distribuidor donde lo compraron realice el reemplazo, en dado caso que hubiera una garantía. Y también algo que es un requisito que sus distribuidores lo tienen, pues obviamente es el comprobante de compra o factura. Es un requisito obligatorio para iniciar su garantía. Eso es algo muy importante. Son procesos que cuando nos contactan directamente a P-Systems, al ingeniero Rubén o a su servidor, pues obviamente la primera pregunta es quién es tu distribuidor para dirigirte con ellos, y la segunda es que tengas una factura para que realmente se ampare que se compró con nuestros distribuidores oficiales. ¿Esto para qué? Para que todo lo que es la compra de equipos sea a través de canales de distribución y sean que realmente pues le respalden como tal, como es esta empresa de Crunch que también tiene una muy buena trayectoria, pues obviamente son productos de calidad y donde se tiene para tener ese canal de compra. Ya que si se compra en Mercado Libre, segunda mano, pues no cuentan con ese tipo de respaldo ni garantía. Entonces es muy importante, ¿no? El proceso lo tiene cada distribuidor, pero obviamente se tiene que contactar primero al departamento de soporte técnico de su distribuidor. Eso es muy importante, proporcionar qué número de serie y dar una breve explicación de qué problema es el que tiene su equipo. Eso es algo que se tiene que hacer para realmente tener ya lo que es la evidencia para empezar el proceso de una garantía. Entonces aquí, obviamente, la evidencia de pruebas que nosotros necesitamos es que, obviamente, cuando ustedes hacen el trámite ante la CFE, pues les piden que tengan unas fotografías y un diagrama unifilar. Eso mismo, nosotros no queremos que vayan 10 veces a la instalación, simplemente esa misma evidencia que ustedes tienen, se las pedimos para que nos la hagan llegar con el diagrama unifilar, lo que son las fotografías de la instalación, es lo mismo que se pide cuando ustedes inician el trámite. Entonces no es algo extra, es nada más algo que nosotros en ese momento requerimos, pues para tener una idea de cómo se hizo la instalación. Igual con los ingenieros de Cranic, pues es mucho más fácil que nos proporcionen esto desde un principio para evitar tener más correos donde se requiera esta misma información. Hay un diagnóstico muy rápido, o sea, el diagnóstico rápido donde se puede hacer es que el microinversor precisamente lo vamos a conectar y después de 5 minutos, por lo que es la UL 1741, tiene que empezar un parpadeo de color rojo, tiene que cambiar a un color verde. Entonces, si nuestro microinversor cambia a verde, entonces estamos del otro lado y está funcionando de manera correcta. En dado caso que cuando ya esté después de que se haga la conexión, pasaron sus 5 minutos y no cambió de color, entonces va a ser necesario como instalador, es indispensable o obligatorio que tengan ustedes un sistema de monitoreo para hacer cualquier diagnóstico, ya que la mayoría de las fallas que se tienen se puede recuperar los equipos de manera remota. Entonces ponen ustedes ese sistema de monitoreo y remotamente nosotros podemos hacer la recuperación del sistema de manera remota. Por eso sí es muy importante que cuenten con un sistema de EQ para su diagnóstico. Eso es muy importante. O sea, el distribuidor debe tener como una herramienta, como si tuviera unas pinzas, un sistema, un EQ para tener ese tipo de diagnósticos, ¿no? Y si el problema persiste, enviar un mail, ya lo tenemos aquí, que es soporte@mx.cranic-solar.com. Aquí es donde los van a atender también para cualquier cosa, se escala directamente con ellos y posteriormente ellos nos los van a hacer llegar si no se resuelve de manera local lo que es el problema, lo escalan con nosotros y resolvemos el problema. Se tiene un tiempo de respuesta máximo de 3 días y es lo que estamos trabajando para dar, en dado caso, cuando se piden evidencias, pues que sea lo más rápido, porque de eso dependería también lo que son las garantías de los equipos.
Realmente, pues eso es lo que queríamos mostrar, lo que es la instalación de lo que tenemos, de lo que son el nuevo producto y pues también pues el corto proceso que tenemos de garantías. Pues agradecemos mucho su atención. Dejamos aquí lo que son los correos de soporte para que lo tengan, de soporte de Cranic, y también de parte de nosotros, pues lo asistimos directamente con distribuidor. No sé si haya ahorita preguntas, me imagino que ahorita ya mi compañero, el ingeniero Rubén, ha estado contestando si es que hubo alguna de las preguntas, si no, pues hacemos un foro ahorita como lo vea, este, pues ahorita el Cranic que nos diga cómo procedemos. Sí, si gusta, puedo comenzar a leer las preguntas Adelante. y vamos respondiendo una por una. A ver, segundo. Mm, a ver, a ver. Primera pregunta de Alan Rodolfo Castellón Montoya. Buenos días, ¿el APS-QS1A puede ser conectado a una red trifásica 220 y 127 volts? Sí, así es, como lo habíamos comentado en los diagramas anteriores, donde sí se puede hacer la conexión sin ningún problema. Aquí, como lo vemos, se puede hacer la conexión con este balance de fases. Perfecto. Siguiente pregunta de Cristian Joachín. ¿El micro debe de colocarse en paralelo o perpendicular al panel o no importa? No importa porque realmente con que cumplamos con lo que es la distancia mínima para tener el enfriamiento natural del sistema sería lo ideal y que obviamente también no le dé ninguna incidencia directa de los rayos solares del sol. Entonces, si se puede poner en perpendicular sería lo ideal, pero ¿por qué? Porque lo tenemos siempre orientaciones de norte a sur, entonces obviamente no nos llegaría el sol en esa parte, así que no hay ningún problema, pero no hay ninguna eh, pues posición que se tenga que cumplir para que funcione el equipo, como sea se puede instalar. Bueno, bueno. Ok, perfecto. La siguiente pregunta sería igual de Cristian. ¿Puedo tener conectado un micro para 2 paneles y uno para 4 paneles en el mismo ramal? Sí, así es. No hay ningún problema si se dejan vacíos lo que son los canales. Y es más, puedes poner un solo panel en un micro y con eso funciona el equipo sin ningún problema. Lo puedes dejar, si son capacidad para 8 paneles fotovoltaicos y tú vas a poner nada más 3, puedes poner 2 y 1 y no hay ningún problema. Perfecto. La siguiente pregunta sería de Aarón Alpizo. Dice, ¿qué, ¿qué calibre de cable en AC consideran que debemos utilizar? Ok, es una muy buena pregunta. Lo que ves es que también al momento de estar haciendo ya conexiones de cadenas, tienen que hacer ustedes el cálculo de precisamente el amperaje que se va a manejar en toda la instalación. Si vamos a poner un ejemplo, aquí en la ficha técnica precisamente decimos que el QS1A tiene un amperaje, como lo decimos aquí, de 6.25 amperes. Si vamos a poner nosotros 10 micros QS1A, obviamente vamos a tener 62.5 amperes de salida. Obviamente quiere decir que un cable de calibre 12 no va a servir para este tipo de ampacidad de corriente. Tenemos que obviamente incrementar el calibre para que tengamos una holgura por norma del 25%, entonces se tiene que hacer ese cálculo para que precisamente lo tengas holgado con el 25% y entonces tengas precisamente ahí la opción de tener un cable, por ejemplo, un 4 para que te soporte esa corriente que vas a tener sobre el cable. Normalmente nuestros cables tienen un cable de 12 AWG que es THWN a 90 grados centígrados. Si ustedes ponen un TH a 70 grados, obviamente van a reducir y ya no va a ser la misma capacidad de tensión que va a tener, capacidad de corriente, perdón, ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque están bajando de calidad el cable. Entonces es importante que se conserve el mismo de THWN 90 grados centígrados, de calibre 12, para el mismo ramal de 3 microinversores.
Perfecto. La siguiente pregunta es de Miguel Rebo. Nos dice, ¿cuánto peso tiene el QS1A y puede sujetarse de forma horizontal? ¿A qué se debe que el rango de voltaje del MPPT es menor en el QS1A con respecto al QS1 anterior? Ok, la primera pregunta sería de que sí se puede poner con la sujeción, pesa 4.5 kilogramos, es lo que tiene el peso, y la sujeción obviamente está diseñada para soportarlo, para poderlo poner de manera horizontal o vertical. ¿Por qué el rango de MPPT es diferente en el QS1 y QS1A? Porque precisamente son diferentes valores de corriente lo que se tiene en estos equipos. Obviamente, entre más potencia de salida vayamos a tener, pues si se fijan, lo que es la corriente sube de 5 amperes a 6.25. Es por eso que el rango de voltajes de MPPT es un poco más reducido. Es por eso, por el rango de corriente que manejan. Perfecto. La siguiente pregunta sería igual de Miguel. Nos dice, ¿qué distancia tiene el cable troncal entre cada microinversor? 2 metros. Perfecto. Raúl García de Alba nos dice, no, perdón. Julio César Pérez dice, ¿tienen UL 1741? Sé que iban a requerir en México como inversores inteligentes. Ese sí tiene el UL 1741. Lo que es el QS1 es el que tiene el UL 1741 SA. Que es la regulación del RPC, pero este no lo tiene. Estos nada más cuentan con la UL 1741. Ok. Emanuel Díaz nos pregunta, ¿cuántos módulos por ramal? 16 se pueden poner. Por cada cadena pueden poner hasta 16 módulos. O sea, esto quiere decir que son 3 micros, 3, perdón, con 12 por cada canal, y se puede poner máximo 14, que son 3 QS1 con un YS600. Esa es la máxima que se puede poner en lo que son los cables troncales. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, los cables troncales siempre traen un conector para un microinversor y en caso de que dos micros estén muy separados y usamos un cable troncal muy largo, ¿puede quedar un conector de microinversor sin usar? ¿Cómo se surte el cable troncal? Sí, en ese caso, si tú tienes una distancia muy larga, sí es recomendable que precisamente tengamos una tapa, como lo que habíamos comentado en esta parte, donde se va a utilizar aquí. Si la distancia es mayor, si tú lo vas a poner tus módulos de manera horizontal, que los vamos a tener de esta manera, de este acomodo, obviamente pues ya con eso nos está dando 2 metros de distancia de cada uno. Ya se nos fueron los 2 metros que tenemos de troncal, de conector a conector. En este caso se utilizaría una tapa. Seguimos con el mismo cable troncal de una sola pieza, ponemos una tapa aquí y seguimos al siguiente conector, y eso ya nos da 4 metros de distancia. Perfecto. Emanuel Díaz nos pregunta, si la tensión de red es menor o mayor de 220, ¿hay necesidad de ajustar la tensión? No, viene con un rango ya de 190 a 256, es lo que viene ya preestablecido para Latinoamérica, los QS1. En dado caso que tú tuvieras un voltaje menor o un voltaje mayor, ya consultas a los ingenieros de soporte para que precisamente veamos si es necesario ajustar a un voltaje mayor o menor. Pero no es necesario cada conexión que se tenga que hacer una manipulación de parámetros de corriente alterna, no es necesario. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es de Miguel Rebo. ¿Tienes alguna recomendación para pelar el extremo del cable troncal que protegeremos con la tapa terminal? ¿Tendrás fotografías reales de cómo quedan los accesorios? Bueno, de eso hay nada más lo que es la ilustración, como vemos aquí, o sea que nos dice que son 3 centímetros de quitar el forro, no quitar lo que viene el forro de cada conductor, simplemente el forro negro. Pero bueno, si así lo desean, hacemos algo, pues ya con lo que son las imágenes, pues para que ustedes puedan verlo de manera, nos mandan un correo y lo podemos hacer sin ningún problema. Ok, muchas gracias.
Alan Rodolfo pregunta, respecto al balance de fases en instalaciones trifásicas, si se tienen, por ejemplo, 60 paneles, ¿se pueden instalar 5 branches, 5 ramas de 3 micros? ¿O se deben de balancear colocando 6 branches, 3 ramas de micros, de 3 ramas de 3 micros y 3 ramas de 2 micros? Bueno, lo que pasa es que si lo hace así, 3 ramas de 2 micros y 3 ramas de 2, ahí tendríamos un desbalance de fase. Se tiene que ser, si tienes motores, tienes que ponerlo para que la rotación sea exactamente sin ningún problema en cuestión de demanda, que sea igual. Pero si tú sabes ya identificado y quieres inyectar más en una fase y que no importa porque no hay motores, nada más es una instalación trifásica y tú quieres inyectar más en lo que es el consumo, pues obviamente puedes dejarlo ahí en esas 2 fases identificadas en donde lo vas a tener para que la inyección sea mayor, sin ningún problema. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿podrías volver a comentar lo de integrar un YS600 de 2 módulos con 2 QS1A de 4 para usar 10 paneles en el sistema y hay que tener en cuenta como, por ejemplo, el voltaje de salida? Sí, aquí, si vas a instalar nada más 10 módulos, se recomienda que pongas 2 QS1 con sus conectores y en el tercer conector pones un YS600 y ya cumples para tener los 10 módulos fotovoltaicos sin necesidad de tener extra que no vayas a conectar. Obviamente el voltaje tiene que ser exactamente de 220, 220, 220, porque si ponemos uno de 110 o 127 aquí, un YS600B, no funcionaría. Tiene que ser todos del mismo voltaje. Entonces, 220 en todos, se pone su tapa terminal y cumples que todo esté funcionando de manera correcta. Perfecto. También nos pregunta, ¿UL1741 y UL1741SA son la misma certificación? No, son diferentes. Precisamente el SA es donde viene ya para tener lo que es la regulación del Reactive Power Control, que eso es lo que cumple el QS1. El QS1A es la certificación UL 1741 exclusivamente. Entonces, para que también tengan en cuenta eso, si es lo que lo requieren, no es algo que se haya puesto, que se haya impuesto algo como una regla. Lo que pasa es que en Estados Unidos, en California particularmente, se tiene la regla 21. Esa regla 21 especifica que precisamente no se puede poner equipos que no cuenten con el RPC, que es el Reactive Power Control, y eso lo tiene exclusivamente el QS1A y el YS600 a 220 volts. Perfecto. La siguiente pregunta de Cristian dice, ¿qué pasa con la garantía si desaparece el distribuidor? Ok, ya ha pasado algunos casos de distribuidores que teníamos hace 3 años que no están en el mercado. Lo consideramos y esas garantías serían directamente con nosotros o en dado caso que tengas tú la factura de ese distribuidor que hayas comprado, nos la compartes y vemos con el distribuidor que tengas más cercano para que se haga válida la garantía con ellos sin ningún problema. Carlos Parra nos pregunta, ¿cuándo estarán disponibles el EQC en México? Estamos en proceso de certificación. Ahorita precisamente nos están pidiendo ya muchas otras cosas que son de la IFT para poder cumplir la NOM 001, la NOM 208 y estamos ya en ese proceso. Estamos enviándolos. Esperemos que antes del fin de año ya esté el EQC con lo que son sus zonas de medición, lo tengamos disponible con Granic. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿qué perfil de red tienen configurado de fábrica los APS? Perdón, no escuché. Carlos Parra pregunta, ¿qué perfil de red tienen configurado de fábrica los APS? Vienen con un rango amplio para Latinoamérica. En Latinoamérica ya vienen con ese rango que son de los 190 volts hasta los 256 volts. Ok. La siguiente pregunta. Entonces, ¿se pueden hacer instalaciones mixtas con los dos tipos de inversores, QS1 y YC600? Así es. Sí, se pueden hacer flexibles, híbridas, mixtas, como quieran denominarlos, sí se puede hacer sin ningún problema.
siempre y cuando tengamos la misma tensión en los microinversores. No se puede mezclar QS1A con YS600B, ya que son tensiones diferentes. Perfecto. Calibre que se necesita para un ramal de 12 paneles de 440 watts. Los paneles no nos van a regir lo que es la tensión, sino la tensión va a ser precisamente en los microinversores que vamos a utilizar. Si tenemos 12, vamos a utilizar 3 micros, 4 por 3, 12, son 3 micros, entonces ahí con un calibre AWG12 THWN 90 grados, sin ningún problema lo puedes tener. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Cuántos QS1A conectados en serie se pueden tener? 3. Perfecto. La siguiente pregunta. Si tengo una instalación mixta, ¿cuántos microinversores podré tener en cadena, ya contando que los QS1 son de 3 y los YC600 es de 4? Mixtas, la máxima que se puede tener es ese QS1 3 con un YS600 exclusivamente. Y obviamente abajo de eso puedes tener las combinaciones que tú quieras. Puedes tener 2 QS1 con 2 YS600, 2 QS1 con un YS600, siempre y cuando no rebases 3 QS1, que son en este caso 6 por 3, 18, como 18.5 amperes junto con otros 2.4, y es por eso que tenemos la tolerancia del 25% para que no lleguemos a los 25 amperes por corriente que tengamos en un cable. Perfecto. ¿Estos micros se sincronizan igual que los anteriores? Sí, sí, todos tienen la UL 1741, precisamente es lo que dice que tenga una sincronización con el sistema después de 5 minutos y que se tenga con la misma tensión que tiene la red que nos da el proveedor de servicio. Entonces se sincroniza después de los 5 minutos o 300 segundos. Perfecto. Y la última pregunta sería, ¿cómo se estimaría la corriente final del conductor en CA cuando combinas QS1 y YC600? Pues simplemente con la ficha técnica donde dice el valor de corriente de cada inversor, haces la suma y con eso ya tendrías, si por ejemplo vas a tener YS600 con QS1, tienes que ver la tensión que tiene cada uno, la corriente, y esa corriente se suman los amperes y esos amperes los vamos a tener para la capacidad del cable que vamos a tener. Es por eso que recomendamos que sean 3, ya que si ponen 4 QS1A en una sola cadena, en eso ya estamos hablando que son 6 por 4, 24, entonces ya la tolerancia de ese cable es de 25 amperes, estamos en el límite, entonces ese cable se va a llegar a calentar y va a funcionar. Eso es lo que puede suceder. Puede funcionar, pero a la larga, obviamente, esto va a repercutir de que va a ser un calentamiento del cable, puntos calientes y empezar a tener fallas en lo que es la instalación completa. Por eso no recomendamos que sean más de 3 microinversores en línea y con eso hagan el cálculo de cuánto es lo que van a tener para hacer el calibre adecuado de lo que van a bajar al centro de carga. Es muy importante ese cálculo. Eso sí ya tiene que ver en diseño, ingeniería, donde vamos a precisamente calcular esos calibres que son muy, muy importantes. Porque si ustedes lo conectan en un tablero secundario, eso es un punto muy importante también. Si lo conectan ustedes en un tablero secundario donde hay aires acondicionados, donde hay bombas de calor, esas cargas se deben de considerar también en lo que vamos a tener como retorno. Si en dado caso ustedes tienen en el tablero secundario y tienen aires acondicionados, están ustedes encendidos, están con esa carga de demanda y ustedes se conectan en ese mismo punto y no consideran cambiar el cable, van a tener un problema en un futuro porque van a tener el calentamiento o hasta se derrite lo que es el aislante que tiene cada cable y eso puede después hacer un cortocircuito en toda la instalación. Es por eso que es la recomendación y por eso somos tan puntuales que no se recomienda que se conecten más de 3 QS1 en una serie. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Aquí tenemos otra pregunta, que Adelante. sería la última. Es ¿el EQR funciona para el QS1A? Sí, como son comunicación Zigbee, el EQR nos sirve para el YS600, YS600B, QS1, QS1A y YS1000.
nos sirve para monitorear esos 5 equipos. Ok, perfecto. Pues esas serían todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias, Gustavo y Rubén, por esta excelente presentación y también gracias a todos los asistentes. Sería todo por nosotros. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y estamos en contacto y cualquier cosa, pues es ahí con su ingeniero de Cranic los pueden atender. Claro. Excelente miércoles. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.